Bien, pues voy a comenzar la charla haciendo una breve explicación de los dos términos, educación y adolescencia. Una cosa que no han dicho en la presentación, pero ha sido porque yo no lo he comentado, es que me gusta mucho hablar de la etimología de las palabras, porque estudié un poco de filología clásica, latín y griego, antes de entrar como sacerdote. Entonces, la palabra educación viene del verbo educar. La raíz de la palabra latina es ducere, que quiere decir guiar y conducir, y el prefijo ex, que significa hacia afuera. De la unión de ex y ducere aparecen dos verbos, educere y educare. Cada uno de ellos tiene una significación distinta. Educare significa alimentar, llenar, mientras que educere es sacar de dentro hacia afuera. Por otra parte, adolescencia deriva del término adolescente, que podríamos pensar que significa la persona que adolece de algo, que carece de algo, pero no es ese su significado. Viene del verbo latino adolescere, que significa crecer, desarrollarse. Así pues, adolescente y adulto derivan ambas de este mismo verbo. Adolescente viene del participio de presente, significa el que está creciendo, mientras que adulto deriva del participio de pasado, el que ha crecido. Hecha esta breve aclaración del significado de las palabras, a partir de ahora voy a hablar de adolescente y de joven como palabras sinónimas, porque en el fondo yo entiendo y pienso que significan lo mismo. Es una etapa que está entre la infancia y la adultez y que es un tiempo de crecimiento muy importante. Aproximadamente, voy a dar unos datos que a lo mejor no son muy científicos, pero que aparecen en la Biblia. Y yo englobo la adolescencia o la juventud desde los 12 años hasta los 30, ¿vale? Que es el momento desde que Jesús en el templo, entre los maestros, dice que tiene que ocuparse de las cosas de su padre, hasta que a los 30 años sale de Nazaret, de la vida oculta de Nazaret, y se va a la misión, en el momento, digamos, de adulto de su vida. Para esta charla voy a basarme sobre todo en la carta que escribió el beato Juan Pablo II en el año 85 a los jóvenes, y que pienso que todavía tiene una gran actualidad. Una de las primeras afirmaciones que hace el Papa es que el hombre es el camino fundamental y cotidiano de la Iglesia, que también aparece en su encíclica Redemptor Hominis. Y por eso la Iglesia piensa y atribuye que esta etapa de la juventud es clave en la vida del hombre, es muy importante, tiene una especial importancia para la Iglesia. Este momento es de especial importancia por lo que vamos a ir diciendo, y además es clave, la palabra clave significa llave, porque en este momento de la vida se abren muchas y nuevas experiencias que van a marcar para siempre la vida de la persona que está en crecimiento. Sigue diciendo Juan Pablo II: en vosotros está la esperanza, porque pertenecéis al futuro, y el futuro os pertenece. En efecto, la esperanza está siempre unida al futuro. Es la espera de los bienes futuros. Como virtud cristiana, ella está unida a la espera de aquellos bienes eternos que Dios ha prometido al hombre en Jesucristo. Esta esperanza cristiana, que también al mismo tiempo es una virtud humana, es la espera de los bienes que el hombre no solo recibe, sino que también construye, y de una manera especial los construye con los talentos que recibe de la providencia y en este momento de la adolescencia o de la juventud. En primer lugar, vemos que este tiempo está lleno de esperanza, está abierto al futuro. En él empiezan a gestarse grandes proyectos de bien, de verdad, de belleza. Aparecen en el corazón sentimientos, inquietudes, anhelos y deseos enormes.
que apuntan hacia el infinito. Se suele decir popularmente sobre una persona en esta edad que se come el mundo. Tanto un adolescente como un joven, pues se come el mundo. En este paso de la infancia a la edad adulta se abren pues muchísimos caminos, infinidad de posibilidades y nuevas experiencias que van a marcar toda la vida. Juan Pablo II, que conoce bien el corazón humano, sabe que en este momento de la vida también aparecen en el interior muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes, cuya verdadera respuesta solamente es posible encontrar en Jesucristo, que habla personalmente al corazón de cada joven, de cada adolescente y de una manera singular a través de las Sagradas Escrituras. Por eso el Papa, en toda esta carta de los jóvenes que voy a ir exponiéndoos, la fundamenta en este diálogo que aparece en el Evangelio de Jesús con el joven rico, que es el coloquio de Cristo, que es un encuentro, y es un encuentro completo, es un encuentro riquísimo de contenido, como vamos a ir viendo. Además es un encuentro que es universal y es ultratemporal, porque vale para todas las etapas de la historia, para todos los siglos y para todas las generaciones. Por eso, cada adolescente, cada joven, es un potencial interlocutor de este diálogo, de este coloquio con Jesucristo. A nosotros, los que somos maestros y también padres, quizás, el Señor nos ha confiado la misión de educar a los adolescentes de modo que les acompañemos y ayudemos para que ellos mismos desarrollen este coloquio con Jesucristo. Un coloquio que es de importancia fundamental y esencial. Pasamos al punto cuarto, en el que el Papa habla de la juventud como una riqueza singular. Comenzamos por lo que se encuentra al final del texto evangélico. Dice que el joven se fue triste porque tenía mucha hacienda. Según el sentido literal, esta hacienda se refiere a los bienes materiales, pero también se puede entender que se trata de que la juventud misma, la propia adolescencia, por sí misma, es una riqueza singular. Pero ¿en qué consiste esta riqueza singular de la juventud? ¿Por qué esta etapa de la vida de una persona tiene tanto valor? ¿En qué consiste lo más valioso e importante de estos años del adolescente? Esta etapa de la vida se distingue, como hemos dicho, del periodo de la infancia. En efecto, pues, de hecho es una salida de la infancia. La adolescencia es salir de la infancia y ponerse en camino de crecimiento hacia la edad adulta. Es un tiempo de un descubrimiento particularmente intenso del yo humano y de las propiedades y capacidades que éste encierra. Es decir, el adolescente empieza un proceso de propio conocimiento, de saber quién es él, cuáles son sus cualidades, sus talentos, sus dones, sus limitaciones también, sus virtudes y sus defectos. Y este proceso es un proceso interior, de búsqueda, en el que es muy importante que aparezca toda la potencialidad de esta humanidad concreta que es cada joven, cada adolescente. Y que este proyecto está inscrito en el corazón del joven. Es un proyecto que se va a ir realizando a lo largo de toda su vida. Se trata de la riqueza de descubrir y a la vez de programar, de elegir, de prever y de asumir como algo propio las primeras decisiones importantes de la vida, que luego van a marcar muchísimo y que no solo tienen una dimensión personal, sino que también tienen una dimensión social. No es solo lo que yo hago conmigo mismo, sino que lo que yo hago, eso repercute también en los demás. Claro, a lo mejor podríamos pensar que esta riqueza aparta al joven de Jesucristo, porque dice que se va triste. Sin embargo,
no es la riqueza personal de su juventud lo que le aparta, sino que lo que le aparta es la riqueza material. No le aparta de Jesucristo lo que Él es, la juventud que Él lleva, sino que le apartan los bienes materiales a los que tiene apegado su corazón. Por eso, esta pregunta que aparece en el joven, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Podríamos reformularla diciendo, ¿qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno sentido? Que es lo que en el fondo se pregunta a todo adolescente y todo joven, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Para qué es mi vida? ¿Para qué sirve mi vida? La juventud, sigue diciendo el Papa, es una riqueza que se manifiesta precisamente en estas preguntas, en estas grandes preguntas. El hombre se las pone a lo largo de toda su vida. Sin embargo, en la juventud aparecen de un modo especialmente intenso. Incluso aparecen de una manera impaciente a veces. Los jóvenes quieren tener una respuesta ya inmediata a esta pregunta. Pero estas preguntas lo que ayudan a ver es el dinamismo, la dinámica de desarrollo que está viviendo el adolescente y el joven, porque está empezando a vivir muchos cambios y muy rápidos. Entonces no se le puede dar cualquier respuesta a estas preguntas. No hay que conformarse con cualquier respuesta, porque la vida tiene un peso específico y definitivo. Se trata de que esta respuesta no solo abarque tampoco a ese momento concreto de su vida, sino que afecte a toda su existencia. Podríamos comentar, ¿no?, que los adolescentes sufren mucho. Todos los seres humanos sufren, ¿no?, pero de alguna manera especial cuando se producen cambios, y este momento es de grandes cambios, se produce un gran sufrimiento, mucho más de lo que parece, de lo que aparenta. Lo que sucede es que lo exteriorizan poco, y si lo exteriorizan a veces lo hacen de mala manera, con reacciones que pueden resultar a veces un poco incómodas. En ocasiones también lo que les pasa a los adolescentes es que no saben poner nombre a los sentimientos, a las experiencias y a las realidades interiores que empiezan a descubrir. Y a veces también les sucede que no encuentran a nadie con quien compartir, con quien desahogarse, no encuentran personas de confianza a las que abrir su corazón. Y si las encuentran, pues no les pueden ayudar, porque muchas veces son adolescentes o jóvenes de su misma edad que se encuentran en la misma situación. El Papa Juan Pablo II, con gran audacia, afirma que Cristo es en estos casos el único interlocutor competente, aquel a quien nadie puede sustituir plenamente en este diálogo, en esta respuesta que el joven, el adolescente necesita a sus preguntas. No obstante, siendo esto verdad, nosotros como maestros, como educadores, podemos ayudar, podemos colaborar con Jesucristo a que este joven encuentre la verdadera respuesta a las preguntas que se hace. ¿Y cómo podemos colaborar con Jesucristo? Pues en primer lugar, teniendo nosotros una relación personal con el Señor, por medio de la palabra, de los sacramentos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, remitiendo y reenviando siempre a los adolescentes a Jesucristo. Es decir, indicándoles, ayudándoles y acompañándoles al encuentro con el Señor, en sus presencias sacramentales, y que tengan una experiencia de encuentro personal, que es única e intransferible, que nadie puede vivir por ellos. El quinto punto, habla el Papa de Dios, que es amor. Cristo responde a su joven interlocutor del Evangelio diciendo: nadie es bueno sino solo Dios, porque él le pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? En este contexto, la respuesta de Jesucristo quiere decir que solo Dios es el único fundamento de todos los valores, de todo lo que realmente
vale la pena en la vida. Solo Dios da sentido a nuestra existencia humana. ¿Y por qué solo Dios es bueno? Pues porque Dios es amor. Cristo responde con las palabras del Evangelio y sobre todo con el testimonio de su propia vida y de su muerte. Dios es bueno porque es amor. Y por eso, como Dios es bueno y es amor, ha enviado a su Hijo Jesucristo para dar la vida por nosotros y responder a todos los interrogantes que llevamos dentro. Es fundamental que cuando nos relacionamos con un adolescente, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, miradas, gestos y pensamientos, seamos testimonio del único y verdadero Dios que es amor. Es decir, que nuestra forma de ser y de actuar sea para el joven una buena noticia del amor de Dios, del amor que Dios le tiene. De modo que en su corazón desee encontrar y busque descubrir cada vez más esta experiencia del amor de Dios en su propia vida. Sigue diciendo el Papa, Cristo al responder manda referirlo todo a Dios, indica a la vez cuál es la fuente de ello y el fundamento que está dentro de vosotros, pues cada uno somos imagen y semejanza de Dios, por el mismo hecho de la creación. Esta imagen y semejanza de Dios que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser, es la que da origen a estas preguntas que todos nos planteamos, y los jóvenes, los adolescentes de una manera especial. Estas preguntas demuestran hasta qué punto el ser humano sin Dios no puede comprenderse a sí mismo y por lo tanto tampoco puede realizarse a sí mismo sin Dios. Pasamos al punto 6, la pregunta sobre la vida eterna, que podríamos formular, como hemos dicho antes, ¿qué he de hacer para que la vida tenga valor, tenga sentido? Cuando nos ponemos ante Cristo, cuando Él se convierte en el confidente de nuestros interrogantes, de nuestra juventud, no podemos poner una pregunta diversa a la que hace el joven. Cualquier otra pregunta que no apunte a los valores definitivos, a los valores de la vida eterna, cualquier otra pregunta sería insuficiente, no sería esencial, sería secundaria. Como educadores, en la escuela o en la familia, hagamos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, para suscitar en estos jóvenes, en los adolescentes con los que vivimos, trabajamos y a los que educamos, suscitar en ellos estos interrogantes sobre la vida, sobre el sentido de la vida. Ayudémosles a no conformarse con cualquier respuesta. Seamos provocativos, en el sentido de lanzar, animar y acompañar a los adolescentes hacia nuevas y apasionantes experiencias de vida y de fe. Por eso también es importante que nosotros mismos les planteemos a ellos preguntas que les pongan en movimiento, en búsqueda interior. El punto 7. La moral y la conciencia. A este interrogante sobre la vida eterna que le hace el joven, Jesús responde diciendo, ya sabes los mandamientos, y a continuación enumera dichos mandamientos que forman parte del Decálogo. Sobre todo, llama la atención que Jesucristo enumera los mandamientos que se refieren al amor al prójimo, a partir del 4.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque los 3 primeros están dirigidos hacia el amor a Dios. El joven que habla con Cristo los conoce naturalmente de memoria, porque los ha escuchado de pequeño. Y además, él con alegría puede decir que todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizá también los adolescentes con los que nosotros tenemos relación, puede ser que piensen esto mismo. Puede ser que ya se sepan desde pequeños los mandamientos, que los hayan escuchado, que hayan sido catequizados,
que hayan recibido la fe en la familia, o quizá no han sido enseñados en la escuela o en la parroquia. No importa, porque no hay que dar por supuesto nunca nada. Ni siquiera para un adolescente o un joven que ha vivido desde pequeño la fe, no se puede dar por supuesto que conozca los mandamientos. Por lo tanto, esta referencia que Jesucristo hace a los mandamientos se repite infaliblemente, porque estos mandamientos forman parte de la alianza entre Dios y la humanidad y determinan las bases esenciales de todo comportamiento, deciden el valor moral de los actos humanos, permanecen en relación con la vocación del hombre a la vida eterna, con la instauración del reino de Dios en y entre los hombres. En la palabra de la revelación divina está escrito con claridad el decálogo de la moralidad, del cual permanecen como punto clave las tablas del decálogo del monte Sinaí, y cuyo ápice se encuentra en el Evangelio, en el sermón de la montaña y en el mandamiento del amor. Estos mandamientos remiten siempre a lo fundamental, a lo esencial, a lo único necesario. Este código también no solo está inscrito en el Evangelio y en el Antiguo Testamento, también está inscrito en el ser de la persona, en la conciencia moral de la humanidad. El mismo San Pablo en la carta a los Romanos afirma que están inscritos en sus corazones, en el corazón de los paganos, de los gentiles. Y estos mandamientos, de ellos es testigo la conciencia, en la propia conciencia del ser humano, aunque jamás haya escuchado hablar de Jesucristo, no haya escuchado nunca ninguna catequización en la iglesia ni nada, lleva dentro de sí, en su humanidad, grabada esta conciencia. Por lo tanto, tocamos aquí un problema de suma importancia para la juventud y para el proyecto de vida que de ella emerge. Este proyecto de vida, que es la adolescencia y la juventud, se configura siempre con la perspectiva de la vida eterna. En primer lugar, a través de la verdad de las obras sobre las que está construido. Es decir, es muy importante que un adolescente y un joven sea consciente de la verdad, de lo que él es, de lo que él hace, y que esto no queda encerrado en sí mismo, sino que le lanza hacia adelante, hacia la eternidad. Cuando Jesucristo en el coloquio con el joven enumera los mandamientos, la recta conciencia responde a las respectivas obras del hombre con una reacción interior. Acusa o excusa. Siempre dentro del ser humano aparece esta culpabilidad o exculpabilidad. Sin embargo, hace falta que la conciencia no esté desviada, no esté deformada, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Porque la formulación fundamental de los principios de la moral no debe ceder nunca a esta deformación que en ocasiones vemos que se produce en tantos adolescentes y en tantos jóvenes, debido al relativismo, a la dictadura del relativismo y al utilitarismo también. Que bueno, yo hago esto porque a mí me sirve, a mí me vale, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, mientras no haga daño a nadie puedo hacer lo que quiera, etc., ¿no? No podemos ceder ante esto. Tenemos que ser valientes y decir la verdad. Es decir, en cierto sentido, en la verdad interior de nuestros actos se halla constantemente presente la dimensión de la vida eterna y a la vez la conciencia, a través de los valores morales, imprime el sello más expresivo en la vida de las generaciones y en la historia, en la cultura, en los ambientes humanos de la sociedad, de las naciones y de la humanidad entera. Por eso os decía antes que más allá de la experiencia que tenga, todo adolescente tiene conciencia del bien y del mal, sea de la cultura que sea, de la religión que sea, del ambiente que venga, porque lleva grabadas en su mente y en su corazón esta conciencia moral
que es propia de todo ser humano. Pero es verdad que hace falta que esa conciencia moral, esos 10 mandamientos que llevan inscritos, vayan apareciendo, manifestándose, desarrollándose, teniendo un conocimiento, digamos, poco a poco, cada vez mayor. Que sean conscientes de esta riqueza interior que lleva dentro el joven y que en ocasiones ha recibido desde pequeño, pero no es muy consciente de ello. No, digamos que no ha hecho una elaboración propia de lo que todo esto significa. Y por eso aparecen tantas preguntas sobre el sentido de lo que ha creído desde siempre, o de lo que hace, o también se da cuenta de que es importante descubrir y encontrar una respuesta clara, sencilla y verdadera. Por eso, para nosotros, en primer lugar, es muy importante tomar en serio todas las preguntas que un joven se hace interiormente, que aprenda a expresarlas, a manifestarlas exteriormente y que las tomemos en serio, que no las banalicemos, que no digamos, bueno, pues eso es una tontería o no te preocupes, cosas así, ¿no? Hay que tomar muy en serio lo que un joven tiene en su interior, los interrogantes que le aparecen. Y en segundo lugar, también es necesario que les demos una respuesta que al mismo tiempo sea seria también. Para eso no hace falta ser doctor en teología, ni haber estudiado mucho. Solamente hace falta que cada uno de nosotros, como maestros católicos, pues veamos lo que dice la Iglesia Católica sobre esa cuestión, sobre ese tema que el joven nos interpela o nos pregunta. Mirar el catecismo, la Biblia, la tradición de la Iglesia y exponérselo con claridad, con sencillez y con verdad. Incluso hablándole también desde nuestra propia experiencia. Además, también resulta importante que les hablemos sin moralismos, sin culpabilizarles, porque ya tienen ellos interiormente bastantes acusaciones para que nosotros encima les carguemos más. Por eso, ahora vamos a ver el punto 8, que es muy importante porque habla de esta mirada que Jesús tiene cuando el joven dice, sí, eso ya lo cumplo desde niño. Jesús dice que le miró, puso los ojos en él y le amó. Muy importante esto, porque con esta mirada de amor de Jesucristo, este diálogo entre Cristo y el adolescente entra en una fase nueva y definitiva. Porque el joven que ha recibido la respuesta esencial y fundamental a su pregunta, se da cuenta de que es necesario estar abierto a esta respuesta que Jesucristo le da, porque si no puede cerrarse como le pasa a este joven, puede marcharse triste, si no está abierto y no hay una disponibilidad interior, una apertura interior. Y Juan Pablo II dice y quiere que los jóvenes encuentren una base robusta, unos sanos principios para responder a las preguntas de su conciencia y que desde pequeños, desde jóvenes, consigan ya en estos años de la juventud aquella transparencia madura que en la vida permitirá a cada uno ser siempre personas que inspiran confianza, esto es, que son creíbles. La personalidad moral así formada constituye la contribución más esencial que los jóvenes pueden aportar a la vida comunitaria, familiar, social, a la actividad profesional y a la actividad cultural y política. Finalmente también a la comunidad cristiana de la Iglesia. Si un joven realmente es educado en su adolescencia desde estos principios de buscar la verdad, la bondad, la belleza, realmente pueden revolucionar el mundo. Y nosotros estamos colaborando, ¿no?, con esta revolución del mundo, que en el buen sentido, ¿no?, una revolución del amor, de la verdad, de los valores auténticos y verdaderos que dan sentido a la vida. Se trata, pues,
de vivir una plena y profunda autenticidad del ser humano y de una autenticidad en el desarrollo de la personalidad humana, ya sea femenina o masculina, con todas las características que constituyen el rasgo irrepetible de cada persona. Es decir, que no podemos, a un joven, a un adolescente no le puedes engañar. No le puedes engañar. Quizás le puedes decir mentiras, ¿eh? Le puedes decir medias verdades, le puedes decir respuestas insuficientes, pero en el fondo de su corazón él intuye, quizás no lo racionaliza mucho, pero intuye que eso no es verdad, que esa respuesta no vale, que lo que le están dando hoy en día a muchos adolescentes y jóvenes, en el fondo no desarrolla toda su potencialidad humana. Justamente aquí es cuando asumen un significado decisivo los mandamientos del Decálogo y del Evangelio, especialmente el mandamiento de la caridad, que abre al amor hacia Dios y hacia el prójimo. Por eso os decía que Jesucristo a este joven le remite al amor al prójimo, porque él en el fondo se piensa que está amando a Dios, porque cumple los mandamientos. Pero Jesucristo le hace ver que eso no es suficiente, que no basta, porque no está amando al prójimo. Nos podemos engañar o podemos engañar a los demás, haciendo ver o haciendo creer que amamos a Dios, pero ¿cómo podemos decir, no?, que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo al que vemos? Por tanto, todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a que los adolescentes crezcan en esta dimensión moral de su conciencia, si desde pequeños les enseñamos y vivimos con ellos la palabra principal y primera, que es: escucha, Israel, amarás al Señor con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Quiero comentar brevemente estas palabras sencillas, pero al mismo tiempo fundamentales. Este escucha es la atención y disponibilidad interior que hace posible vivir la experiencia de ser amado. Un adolescente, un joven, sobre todo, lo que necesita es, o lo que reclama, sobre todo, es ser amado. Pero no ser amado de cualquier manera, sino en autenticidad, en verdad. Y para eso es muy necesario escuchar, poner atención y estar disponible a vivir esta experiencia de ser amado. Israel significa fuerte con Dios. Hace referencia al propio conocimiento de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene mi vida, cuáles son mis virtudes y defectos, mis cualidades y limitaciones. Por eso es muy necesario en la adolescencia y en la juventud conocerse uno mismo, saber quién es, qué realidades interiores, qué sentimientos, qué pensamientos, qué actitudes, ¿no?, qué comportamientos. Todo esto, todas las cualidades, todos los dones que has recibido, los talentos, de los cuales después hablaremos también, y también pues, los defectos y las limitaciones que uno tiene. Amarás. Esta palabra no es un mandato solamente, una obligación o una imposición. Es más bien una profecía de lo que está llamada a ser nuestra vida. Es decir, hemos sido creados por el amor que es Dios y hemos sido creados para amar. Y eso es lo que nos hace ser semejantes a Dios. Y al mismo tiempo amarás es una promesa de lo que Dios quiere hacer en todos y cada uno de nosotros, siempre y cuando nos dejemos hacer y colaboremos. Y es también lo que Dios quiere hacer con los adolescentes y los jóvenes, a lo cual nosotros podemos contribuir, podemos ayudar desde nuestra labor educativa. Dice Juan Pablo II, al ser humano le es muy necesaria esta mirada amorosa. Le es necesario saberse amado eternamente y haber sido elegido desde siempre. Al mismo tiempo, este amor eterno de elección divina acompaña al ser humano durante toda su vida con la mirada de amor de Cristo,
cuando todo hace dudar de sí mismo, que es lo que le pasa muchas veces a los jóvenes, que dudan muchísimo de sí mismos, y cuando el sentido de la propia existencia queda en entredicho, entonces esta mirada de Jesucristo es la conciencia del amor, que en él se ha mostrado más fuerte que todo mal y que toda destrucción. Esta conciencia, si ayudamos a los jóvenes a que vivan esta conciencia, que la descubran, a que la experimenten en su propia vida, esta conciencia de ser amados les hará sobrevivir, sobreponerse a cualquier sufrimiento, a cualquier dificultad, a cualquier problema. A continuación, Jesucristo le dice al joven: ve a tu casa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, vente y sígueme. Esta mirada de amor es la introducción a la fase conclusiva de este diálogo entre Cristo y el joven. Siguiendo el texto de Mateo, el joven, después de constatar su fidelidad a los mandamientos que ha cumplido desde pequeño, formula una nueva pregunta. ¿Qué me queda aún? ¿Qué me queda aún? Se da cuenta de que hay algo más, de que no solamente se puede contentar con eso. Esta pregunta es muy importante. Indica que en la conciencia moral de todo ser humano, y concretamente del joven, del adolescente, que forma el proyecto de toda su vida, está escondida la aspiración a algo más. Hay una inquietud en el fondo, hay una insatisfacción. Por mucho que, por poner ejemplos, ¿no? Por mucho que ganes dinero, que trabajes, que tengas todo lo que quieres, que vayas de fiesta todos los fines de semana, no sé, que tenga cualquier capricho, un joven y un adolescente en el fondo tiene una insatisfacción profunda, ¿no? Un vacío existencial que nadie puede llenar, solamente Dios, algo más es lo que necesita. Este deseo se siente de diversos modos y podemos advertirlo también incluso en aquellas personas que dan la impresión de estar alejadas de la religión. También en los adolescentes que aparentan indiferencia. A veces incluso la indiferencia es una manera de reclamar la atención, de decirte: quiéreme, ayúdame, escúchame, necesito que me prestes atención, que me dediques tiempo. Cuando el joven pregunta sobre el algo más, que me queda aún, Jesús lo mira con amor y este amor encuentra aquí un nuevo significado. El hombre es conducido interiormente por el Espíritu Santo, desde una vida según los mandamientos a otra vida consciente del don. Y la mirada plena de amor por parte de Jesucristo expresa este paso interior. Es decir, esta mirada de amor, esta experiencia de encuentro, de diálogo amoroso entre Jesucristo y el joven, es lo que puede producir el cambio en el adolescente. Por eso decía antes que es muy importante que nosotros como educadores tengamos esta actitud también de acoger, de aceptar, de recibir al adolescente como es, con todas sus incoherencias, que en el fondo todas las tenemos, pero él de alguna manera más agudizada, por decirlo así. Jesús, como he dicho antes también, le invita, le anima y le lanza algo que parece imposible, que es a dejarlo todo y seguirle. Esto significa que el ser humano, el cristiano, es capaz de vivir conforme a la dimensión del don. Es decir, que Dios le ha dado la capacidad y le da también la gracia para salir de sí mismo y para vivir esta dimensión superior, más profunda, de su propia vocación humana y cristiana. Realmente se madura, se crece en la medida en que uno se abre a los demás y se abre también a Dios. Y se abre al don, al talento, a los regalos que la persona de cada uno ha recibido.
Por eso a continuación el Papa, en el punto 10, habla sobre todo de la vida del joven como un proyecto y como una vocación, el proyecto de vida y la vocación cristiana. En el Evangelio las palabras ven y sígueme se refieren a la llamada vocacional y nos permiten entender profundamente la cuestión de la vocación en un sentido amplio y fundamental. Se podría hablar aquí de la vocación de vida, que se identificaría con el proyecto de vida, que cada uno elabora en el periodo de su juventud. Sin embargo, la vocación dice todavía algo más que el proyecto. El proyecto sería lo que uno quiere ser, lo que te gustaría, en lo que te gustaría trabajar, lo que quisieras estudiar. La vocación es muchísimo más. Dado que nos encontramos ante Cristo y basamos nuestras reflexiones sobre su coloquio con el joven, es necesario precisar mejor esta relación entre el proyecto de vida que uno elabora y la vocación de vida que uno recibe, a la que uno es llamado. El hombre, el ser humano, es una criatura y a la vez un hijo adoptivo de Dios en Cristo. Entonces, la pregunta ¿qué me queda aún? El hombre la hace durante la juventud, pero no la hace solamente a sí mismo, ni siquiera la hace solamente a los demás, de los que esperan una respuesta, sobre todo de los padres o de los educadores, sino que sobre todo esta pregunta es lanzada hacia Dios, que es Padre y Creador. El hombre se hace esta pregunta también de una manera particular en el espacio interior en el que ha aprendido a estar en estrecha relación con Dios, ante todo en la oración. Claro, un joven, un adolescente que desde pequeño ha sido educado en la oración, en el diálogo personal de corazón a corazón con el Señor, lo tiene mucho más fácil para responder a estas preguntas, o digamos que está mejor capacitado para responder a esta pregunta de ¿qué me queda aún? ¿Cuál es tu plan creador y paterno respecto a mi vida? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? En el fondo, es necesario responder a esta pregunta, porque si no, vuelve continuamente esta insatisfacción, esta inquietud que todos llevamos dentro. Si no respondemos a ella, esa pregunta cada cierto tiempo o en ciertas etapas de la vida vuelve a aparecer. En este contexto, el proyecto adquiere pues un significado de vocación de vida, como algo que es confiado al hombre por Dios como una tarea. Una persona joven, al entrar dentro de sí mismo y a la vez al iniciar el coloquio con Cristo en la oración, desea casi leer aquel pensamiento eterno que Dios, Creador y Padre, tiene sobre ella. Entonces se convence de que la tarea que Dios le asigna es dejada completamente a su libertad y al mismo tiempo está determinada por diversas circunstancias de índole interior y exterior. La persona joven, examinando estas circunstancias, construye su proyecto de vida y a la vez reconoce este proyecto como la vocación a la que Dios le llama. Por lo tanto, la educación del adolescente es siempre un diálogo entre dos libertades, entre la libertad del joven y la libertad de Dios. También aparece la libertad de los educadores, tanto padres como maestros. Pero digamos que nuestra libertad como padres o como maestros está más orientada sobre todo a colaborar con la libertad de Dios y respetando mucho siempre la libertad del joven, porque Dios siempre respeta la libertad del ser humano. Sin embargo, esta libertad que Dios nos da a los seres humanos y a los jóvenes de una manera especial es una llamada también a un compromiso interior que es entusiasmante, y al mismo tiempo es difícil, es una aventura, pero realmente apasionante. Nuestra humanidad, la del joven de una manera particular, se desarrolla y crece si encuentra el sentido de este compromiso, de construir desde su libertad su propia personalidad y adquirir
la madurez a la que está llamado desde el interior. Por eso cada adolescente se arraiga, se fundamenta en lo que es, para convertirse en lo que debe llegar a ser para sí mismo, para los demás y para Dios. Al mismo tiempo que él va descubriendo su proyecto de vida, o el proyecto de vida que él quiere ir elaborando, también es necesario que vaya dándose cuenta de que ese proyecto de vida no es solamente algo suyo, sino que también es algo de Dios. Es una vocación, es una llamada cristiana. Por eso, en el periodo anterior al Concilio Vaticano II, el concepto de vocación se entendía fundamentalmente referida al sacerdocio y a la vida religiosa. Pero en el Evangelio Jesucristo no está hablando solamente a los religiosos y a los sacerdotes. Está hablando a todos los cristianos y en el fondo a todo ser humano. Por eso el concilio ha ampliado esta visión. Y nos damos cuenta, tomamos conciencia desde el Concilio Vaticano II, que todos los seres humanos hemos sido llamados a participar de esta vocación universal a la santidad. Y también hemos sido llamados a participar de la triple misión de Jesucristo, como sacerdotes, como profetas y como reyes. Por eso, el sígueme de Jesucristo, a cada adolescente, a cada joven, se puede escuchar a lo largo de distintos caminos, a través de los cuales andan los discípulos de Cristo el Redentor. Podemos llegar a ser imitadores de Cristo de diversos modos, no solamente manifestando con nuestra vida el reino escatológico de la verdad y del amor, que es lo que hacen presente más la vida religiosa y sacerdotal, sino también transformando toda la realidad temporal, que es lo que el concilio invita a hacer a todos los cristianos, y de una manera especial a todos los seglares, a los maestros, especialmente a vosotros que trabajáis en la educación. Estáis llamados a trabajar por la transformación de la educación según el espíritu del Evangelio. Por eso también Juan Pablo II recomienda a los jóvenes, para vivir esta vocación, para descubrirla y para desarrollarla, reflexionar seriamente sobre los sacramentos, sobre el significado del bautismo y de la confirmación, como camino hacia la Eucaristía, que es el sacramento del amor, y siempre en relación con esta, sobre la penitencia, que unida a la dirección espiritual, es una escuela sistemática de vida interior. La misma Iglesia, como enseña el Concilio Vaticano II, es un sacramento, es decir, es un signo y un instrumento. El signo señala y el instrumento realiza algo. ¿Y qué es lo que señala y realiza un sacramento? Y en general la Iglesia, que es sacramento. Pues la Iglesia señala y realiza la unidad de todos los hombres entre sí, y al mismo tiempo la unidad de todos con Dios. Por eso toda vocación, toda llamada cristiana, está arraigada e insertada en esta sacramentalidad de la Iglesia, que se forma sobre todo mediante los sacramentos de la fe, que son muy importantes para la vida de un joven, los sacramentos, porque le abren el yo a la realidad de sí mismo y a la realidad de los demás y de Dios. Y además nos permiten participar en la vida divina, viviendo al máximo, de forma auténtica, la vida humana. Es decir, que la verdadera humanidad, el ser humano auténtico, nos lo ha mostrado Dios en Jesucristo. De esta manera, la vida humana adquiere una dimensión nueva y a la vez encuentra su originalidad cristiana. En el punto 11, que habla del gran sacramento esponsal, que es el matrimonio,
Juan Pablo II lo aborda de una manera especial, porque es la vocación, digamos, natural del ser humano. El matrimonio es la vocación natural del ser humano, la vocación de todo ser humano. Y en la juventud es un periodo en el que este tema aparece de una manera muy fuerte. Invade todo el ser del adolescente y del joven, la relación con el otro, la entrega, la donación, la integración, la unidad en alma y cuerpo del adolescente de una manera experimental y creadora. Y se manifiesta en el interior de la joven conciencia junto con el descubrimiento del propio yo, en toda su múltiple potencialidad, como hemos dicho antes, ¿no? Este adolescente o este joven empieza a descubrirse a sí mismo y entonces en el mismo momento empieza a descubrir que no está solo, que se relaciona con los demás y en la relación con los demás se descubre a sí mismo y descubre también que una experiencia nueva en su corazón, que es la experiencia del amor. Empiezan a despertarse todos los sentimientos de la experiencia del amor. Por eso es muy importante, ¿no?, que en estos momentos adquiera una luz nueva. Todos estos sentimientos, todo este crecimiento natural y espiritual que vive el joven, lo viva con luz, lo viva con verdad, lo viva acompañado, no lo viva solo. Y que también esto lo viva continuando siempre el diálogo con Jesucristo. Porque cuando Cristo dice sígueme, su llamada puede significar te llamo aún a otro amor. Pero muchas veces significa sígueme a mí, que soy el esposo de la iglesia, mi esposa. Ven a convertirte tú también en el marido de tu mujer y conviértete en la esposa de tu marido. Convertíos ambos en participantes de aquel gran misterio, de aquel sacramento. Es decir, cuando Jesucristo dice al joven, sígueme, le está diciendo también, de alguna manera, que está llamado a vivir la esponsalidad con su marido, con su mujer, y que esta responsabilidad no queda cerrada a ellos mismos, no es autorreferencial, sino que está relacionada y es referencia y es signo y sacramento del amor que Cristo tiene a la Iglesia. Por eso es muy importante que Cristo nos enseñe a vivir este amor esponsal, que en el adolescente tiene una gran efervescencia, está muy a flor de piel, pero hace falta que poco a poco pues vaya madurando, vaya estabilizándose, vaya encontrando su sentido auténtico y verdadero. Por eso dice también Juan Pablo II a los jóvenes, les dice que no se dejen arrebatar esta riqueza interior que llevan, que no se dejen grabar por el contenido deformado, empobrecido y falseado del proyecto de vida que tantas veces le ofrece este mundo a los jóvenes y que es un engaño en el fondo, porque en realidad el amor que ellos desean y buscan en su corazón solamente se complace en la verdad. Por eso es importante que nosotros como maestros les ayudemos a buscar la verdad auténtica, que no les dejemos en cualquier verdad a medias, sino que les empujemos, les animemos y les acompañemos incluso a ir contracorriente, si hace falta, a no tener miedo del amor, que muchas veces el amor presenta exigencias precisas al ser humano y estas exigencias que el amor presenta a los seres humanos son capaces de convertir nuestro amor humano en un amor verdadero, en un amor auténtico, en un amor que sea reflejo del amor de Dios. En el punto 12, Juan Pablo II habla de la herencia que todos llevamos
de nuestra familia, sobre todo, de nuestros padres. Sin embargo, él cita dos textos de la Escritura. El primero es: abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Al dejar al padre y a la madre, cada uno de nosotros, en cierto sentido, lo lleva adentro. Por eso llama la atención que muchas veces los adolescentes, aunque parece que quieren renegar de todo lo que son por sus padres, de todo lo que sus padres han recibido, en realidad, cuanto más lo niegan, más lo están afianzando, de alguna manera. Porque incluso cuando uno se va de su casa y forma una nueva familia, lleva dentro. Cuanto más cortas con tu familia, con tus padres, más profundamente se queda grabado en ti todo lo que has recibido. Y además de esta palabra, el Papa también dice que es muy importante honrar al padre y a la madre. ¿En qué sentido? Pues sobre todo en el sentido del respeto, ¿no? Y del cuidado de los padres. Pero más aún, yo creo que se refiere a que aprendamos de nuestros padres lo bueno y también aprendamos de nuestros padres a no caer en los mismos errores que cayeron ellos. Honrar al padre y a la madre es sobre todo aprender las cosas buenas que hemos recibido de ellos, pero también no caer en los errores y en los pecados que nuestros padres han caído. Por tanto, este patrimonio, esta herencia que llevamos todos, en definitiva es la de ser hombres, la de ser personas, y que influye de una manera no solo personal, sino también social. Y al mismo tiempo es un patrimonio que no es solamente biológico, por decirlo de alguna forma, o no es solo un patrimonio ambiental, de costumbres familiares, en fin, de manera de ser, etcétera, que todos llevamos, sino que sobre todo es un patrimonio cultural y un patrimonio también histórico y espiritual. Es muy importante este patrimonio cultural, histórico y espiritual. Que en el fondo esta herencia y este patrimonio que recibimos, que los adolescentes están recibiendo de los educadores, de sus padres, de sus profesores, es una llamada para ellos que les invita y les exhorta a que adquieran un sentido ético. Es decir, hacer de todo lo que está a su alcance, de todo lo que han asumido, de todo lo que han recibido, de este patrimonio. ¿A qué están llamados los adolescentes y los jóvenes? Pues a confirmarlo, a mantenerlo y a incrementarlo. Por eso, en un adolescente es muy importante educarles y enseñarles a vivir la responsabilidad del bien común. Muy importante, la responsabilidad por el bien común. Para que no se desvinculen, porque hoy en día vemos que hay una gran desvinculación y una gran ruptura del ser humano. Incluso los psicólogos y los sociólogos hablan de que los adolescentes y jóvenes de nuestro día son personas totalmente desvinculadas de todo. Por eso es muy importante desde pequeños enseñarles la responsabilidad y transmitirles todo lo que nosotros llevamos, todo el patrimonio y la herencia que también nosotros hemos recibido. Así pues, entramos en el punto número 13, que habla de los talentos y tareas. Como vemos en el Evangelio, la juventud es el tiempo del discernimiento de los talentos. De lo que se trata, sobre todo, es de que cada adolescente, cada joven, vea
¿Qué es lo que ha recibido? ¿Qué dones, qué talentos, qué capacidades tiene? No porque las haya desarrollado todavía, que aún están en inicio, sino porque las tiene que desarrollar. Y esta es la tarea, en el fondo, esta es la tarea que fundamentalmente se realiza a través del estudio, a través de la escuela, desde la escuela hasta la universidad. Y cuando nos encontramos con esto, con la educación, con el estudio, con la escuela, aparece un problema, que es el problema de la verdad. Porque la verdad es la luz de la inteligencia humana. Y si desde la juventud la inteligencia humana intenta conocer la realidad en sus distintas dimensiones, esto lo hace con el fin de poseer la verdad, para vivir de la verdad, y vivir de verdad, no vivir de cualquier manera, o mal vivir, como vemos que hoy en día están muchos adolescentes y jóvenes. Porque esa verdad es la propia de la estructura humana, del espíritu humano. El ser humano tiene un hambre profunda de verdad. Y esta hambre de verdad constituye su aspiración y su expresión fundamental. Jesucristo dice en el Evangelio: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De las palabras contenidas en el Evangelio, estas ciertamente están entre las más importantes. Se refieren en efecto al hombre en su totalidad, explican el fundamento sobre el que se edifican desde dentro, en la dimensión del espíritu humano. ¿Qué verdad es la que hay que conocer? Pues la verdad de la dignidad humana y de la grandeza propia de ser hombres, de ser mujeres, del ser humano. El conocimiento que libera al hombre no depende únicamente de la instrucción, de tener muchos conocimientos, aunque sea necesaria, sino que, sobre todo, lo más importante es que adquiera un conocimiento de la verdad sobre sí mismo, sobre los demás, sobre la realidad que les rodea, y así podrá vivir también algo muy importante, ¿no? Podrá vivir el servicio a la verdad. Este servicio a la verdad se realiza sobre todo en el trabajo, al que están llamados los jóvenes. Los jóvenes también trabajan. Esta pregunta que se suele hacer: ¿estudias o trabajas? El estudio es un trabajo, el trabajo de los adolescentes y de los jóvenes, y que es muy importante, y que deben esforzarse desde pequeños, desde la escuela, en desarrollar estas capacidades intelectuales, técnicas y prácticas, que son propias del trabajo humano. Y además porque si desde la escuela, desde el instituto, desde la universidad, se preparan bien y viven desarrollando toda esta realidad de la educación, del desarrollo propio de la humanidad, siempre desde la verdad, contribuirán de una manera muy importante al desarrollo y a la transformación de nuestra sociedad, de la cultura, porque estos valores son muy importantes. Voy a ir terminando. El punto 14 habla de la autoeducación y de las amenazas. Es cierto que la familia educa, instruye, y también la escuela, pero el principal protagonista de esta educación es el propio joven, el propio adolescente, que es necesario que se tome muy en serio su propia educación, porque sin ella, sin esta libertad, sin esta voluntad, no se puede desarrollar completamente todo su ser. Luego también no debemos taparnos los ojos a las amenazas que acechan durante el periodo de la adolescencia, sobre todo la tentación del criticismo, que sería
la exagerada discusión de todo. Todo un adolescente, un joven, lo discute y lo pone todo en duda. Es un peligro en el que una tentación en la que pueden caer. Y también el escepticismo respecto de los valores tradicionales, de donde fácilmente se puede desembocar en una especie de cinismo desaprensivo, cuando se trata de afrontar los problemas del trabajo, de la carrera o del mismo matrimonio. Este cinismo desaprensivo que en el fondo es el causante a veces de esa apatía, ¿no? O de esa desgana que también vemos mucho en los adolescentes y en los jóvenes, que son tan escépticos y tan excesivamente críticos que les da todo igual, o parece que les da todo igual, ¿no? Pero en el fondo no es verdad, ¿no? Esto no es verdad. Bien, el punto 15, de alguna manera, recoge y vuelve al inicio de lo que decíamos sobre la palabra adolescencia, adolescente, que significa el que está creciendo. El Papa cita un pasaje del Evangelio que habla de la infancia de Jesús, en la que se afirma que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esto lo dice el Evangelio de Jesús a partir de los 12 años, en el momento en que, después de haberse quedado en el templo entre los doctores y todo este pasaje que ya conocéis, él vuelve a Nazaret con sus padres y dice que vivía bajo su autoridad. Por eso dice el Papa que conviene, ¿no?, que la adolescencia y la juventud sea un tiempo de crecimiento, que lleve consigo la acumulación gradual de todo lo que es verdadero, bueno y bello, incluso cuando ella está unida desde fuera a los sufrimientos, a la pérdida de personas queridas y a toda la experiencia del mal, porque es una realidad que muchas veces marca a los adolescentes, el sufrimiento. Algunos medios que el Papa dice para educar a los jóvenes y a los adolescentes. Habla sobre todo del contacto con la naturaleza, de que el adolescente acepte la fatiga y el esfuerzo necesario para desarrollarse, para crecer, para madurar, que sobre todo se realiza a través del estudio, que también es necesario un descanso sano, que sobre todo el joven puede, con este esfuerzo y con esta fatiga, puede encontrar una gran alegría, que es la del propio dominio, la del autodominio, de aprender a dominarse y al mismo tiempo superar los obstáculos y las resistencias de su propio crecimiento. Y otro medio que el Papa propone a los adolescentes, a los jóvenes, es el darse a los demás. Muy importante. La capacidad de darse a los demás que todos hemos recibido. Esta verdad del hombre, que es antropológica, encuentra su punto culminante en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, que es el hombre que vive para los demás, para Dios y para los demás. Y este crecimiento al que está llamado el adolescente también se realiza de una manera especial, especialmente singular, mediante el contacto con Dios a través de los sacramentos, de la palabra y de la oración. Por eso el Papa invita a orar y aprender a orar. Y también les dice a los jóvenes que profundicen en la palabra de Dios viva, leyendo y meditando la Sagrada Escritura. Y les dice, tratad de vivir en gracia de Dios, porque la gracia potencia el crecimiento humano. Si humanamente ya crecemos, por decirlo de alguna forma, naturalmente, la gracia potencia ese crecimiento natural al máximo. El último punto es muy breve. Habla del gran desafío de la juventud para la Iglesia, que hoy en día, como vemos, la Iglesia está muy preocupada por los jóvenes,
No tanto porque las iglesias se hayan vaciado de jóvenes o de adolescentes, no tanto por eso, sino porque la iglesia sufre con los sufrimientos de los jóvenes y se da cuenta de que el corazón del joven está muchas veces herido, está muchas veces roto, y por eso tiene un gran empeño. Por eso también Juan Pablo II hizo las Jornadas Mundiales de la Juventud y tantas iniciativas, como por ejemplo hace poco aquí en Valencia también el Congreso de Pastoral con Jóvenes, en el que una de las ponencias, os leo la última frase que leyó el obispo Munilla de San Sebastián, decía una cosa muy importante al final de la conferencia, dijo: el corazón del joven es del corazón de Cristo, no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, que es de Cristo. Bien, y por último este mensaje final, con esto terminamos, que el Concilio Vaticano II llamó a los jóvenes esperanza de la Iglesia, así como quizá podríamos caer también nosotros, o a veces cae la sociedad, ¿no?, en despreciar a los jóvenes y decir que los jóvenes están fatal, que solamente saben hacer botellones y poco más, ¿no?, y montar problemas o líos o dificultades. Para la Iglesia los jóvenes son la esperanza. Y al mismo tiempo, esta juventud, dice el Vaticano II en el mensaje final que envió a los jóvenes, dice: vuestra juventud posee lo que la hace fuerte, el encanto de la juventud, la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse gratuitamente, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Esta es la visión que tiene la Iglesia sobre los jóvenes. Bien, y por último, también invita el Papa a los jóvenes a que vivan, y también os invito yo a que vivamos nosotros, y con esto acabo, las palabras que la Virgen María, la Madre de Dios, dice en las bodas de Caná, y que es importante que nosotros ayudemos a los adolescentes a vivirlas, viviéndolas nosotros primero y proponiéndoselas a ellos. Haced lo que Él os diga, haced lo que Cristo os diga. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y disculpad.